Buenas tardes de nuevo. Vamos con la última de las, no de las conectas, pero sí de las de esta serie más o menos ligada a lo que es digitalización, BIM. Y hoy queremos abrir un poquito el campo. Vamos a primero a terminar un poquito con la sesión del otro día, que parece que hubo alguna pregunta de última hora. Y ahí está Álvaro, que está por ahí, Javier y Pepe, que os voy a lanzar una pregunta para terminar con lo que era el tema de implantación. Si alguien quiere, Lucía, o no sé si está Juan por ahí, no lo he visto porque he perdido todo el mosaico. Si alguien quiere alguna pregunta de última hora, pues también la incorporo. Yo, para terminar nos quedábamos debatiendo el último día sobre el tema del proyecto piloto, si un proyecto nuevo, un proyecto, digamos, o repetir uno antiguo. Yo os quería lanzar a los tres, a Álvaro, a Javier y a Pepe, el orden que es, una vez que se ha decidido ya por ese tipo de proyecto piloto, ¿cómo adecuáis tres elementos que son básicos en la formación, que son todo lo que es la documentación, que es necesario crear en la implantación, lo que es la formación que se haya definido anteriormente y lo que es el desarrollo del propio proyecto piloto? Andrés, también, si tú tienes algo que decir, pues entras ahí. Y yo os dejo libertad. Si hay alguna pregunta, por favor, yo estoy viendo el chat aquí y le intentaré transmitir. O si no, Antonio, por favor, pues, o Gema, me vais diciendo, ¿vale? Pues, señores, bienvenidos a los que os habéis comparado a última hora y libertad absoluta, por favor. Es todo vuestro. Yo, si me dejáis... Bueno, te dejo, Javier. Venga, empieza. No, Pepe, si tú sabes. No. Igual Venga. Yo iba a contar el caso, precisamente estamos con un caso, ¿no? Y bueno, pues os voy a contar un poco cómo lo estamos planteando. A nosotros nos gusta, digamos, hacerlo bastante compatible en el sentido de bastante llevarlo un poco conjuntamente, porque entendemos, es verdad que hay que hacer una formación, por lo menos en relación con el tema de la formación, pues sí que hay que hacer una formación inicial básica, que es fundamental hacerla antes de empezar con el tema del proyecto piloto, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Hemos dado una formación básica inicial y luego ya lo que es la formación específica, que es la que concretamos, digamos, de necesidades de software específicos que han surgido en la etapa de diseño de la implantación y que son los que, digamos, hemos adoptado para que en la empresa donde estamos haciendo la implantación pues utilicen desde el punto de vista de los flujos de trabajo. Pues esa formación específica, como la asociamos al proyecto piloto que estamos desarrollando, sí que la vamos haciendo justamente previamente a el uso, digamos, al planning que tenemos de desarrollo del proyecto piloto, porque entendemos que es la mejor manera, digamos, de conseguir dos objetivos. Por un lado, que evidentemente la gente vaya aprendiendo y a la par poniéndolo en práctica, que es la manera de que no se vaya olvidando y que los objetivos se vayan cumpliendo. Y por otro lado, hilándolo con el último apartado, digamos, de lo que sería, o la última fase que sería de una implantación, que es la elaboración de toda la documentación, estándares, protocolos y todo ese tipo de cosas, pues lo que hacemos es, a la par que vamos haciendo el proyecto piloto y dando la formación específica concreta, vamos escribiendo, o digamos, tanto la empresa como nosotros, en la parte, digamos, de consultoría que nos toca hacer, pues vamos guiándoles para que vayan escribiendo todos los activos, por decirlo así, que van a quedar en la organización para cuando haya que hacer un segundo proyecto piloto, un tercer proyecto o ya proyectos en BIM, pues digamos tengan ese conocimiento adquirido. Bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Básicamente eso es un poco como nos gusta hacerlo a nosotros. Además lo bueno que tiene lo que acaba de decir Pepe es que el desarrollo de la documentación por parte de la gente que está interviniendo dentro del proyecto, al final lo que hace por un lado es asentar conocimientos. Sí, perdón. Sí. No. Sigue. Lo primero que hace es asentar conocimientos dentro de la compañía, que me parece fundamental. Y número dos, involucrar a la gente de la compañía dentro de la implantación. Al final lo que hace una BMO, lo que hace una consultoría es revisar esos documentos y aderezarlos con las cosas que faltan. Pero digamos que no debe ser, de mi punto de vista, un objetivo de la consultoría generar toda esa documentación. Al final queda en una estantería y en esa estantería no se utilizan para nada. Quedan como 4 libros, como cuando comprábamos la enciclopedia de no sé qué, que al final no utilizaban nada, ¿no? Si la escribes tú,
sabes lo que hay, cuándo lo hay y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, por eso animamos a la gente a hacer ese tipo de documentación y ese tipo de implantación. Álvaro, ¿eso es real? Sí, vamos a ver, yo para una de las cosas que estamos haciendo, y que es lo que ha dicho tanto Pepe como Javier, que de ir ejecutando tanto el proyecto piloto como la formación y previamente luego la parte de la documentación, es real, pero tienes que, como la parte consultora, tienes que ir achuchando a la gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un trabajo, sí que es verdad, un trabajo muy arduo. La consultoría siempre tiene que ir revisando por detrás la documentación que se genere, y es lo que ha dicho Javier. Es muy importante que, sobre todo, la gente, ese trabajo de un año que se ha estado haciendo, ¿vale?, la gente tenga ese trabajo, tenga la conciencia de ese trabajo, que no sea un libro que yo como empresa externa te dé a ti un libro de unas guías, unos flujos de trabajo, te dé a ti una guía, esa guía la pongas en una estantería, guarden polvo y al final no sirve para nada, sino la gente tiene que estar involucrada en esos documentos que se va a generar. ¿Por qué? Porque al final es tu empresa. Al final tú vas a trabajar en esos flujos de trabajo, vas a trabajar con esos software y vas a trabajar con esa normativa, es tu empresa. Tienes que estar involucrado desde el minuto cero, tienes que estar metido en ese proyecto, digamos, de implantación. No vale que una persona te dé un libro hecho ya y lo pongas tú en una estantería. Puede ser que como te dé el libro ese, una de las cosas que pasen, que sea ese, que no estés metido desde el minuto cero en la implantación, y al final es un problema, yo creo que lo estuvimos hablando la semana pasada, que si arrancas una implantación, uno de los grandes problemas es que tengas un corte, porque haya pasado un problema, etcétera, etcétera, y todo lo que hayas adelantado, ese 2 meses, 3 meses que hayas adelantado, tengas que volver a repetirlo. Es un costo y un tiempo que, oye, que a las empresas hoy en día cuesta dinero y les es importante. Nos pregunta, gracias Álvaro. Varias cosas, perdona. Hay una cosa que, si os dais cuenta, las casas de software han evolucionado en eso. Sube un poquito, Javier, ¿puedes subir un poquito el micro? Es que se te oye como... Hay una cosa que... Ahora, gracias. Que las casas de software han evolucionado en ese sentido. Hace años lo único que hacían era venderte una caja de un software que tú te lo trabajabas, te lo estudiabas y lo implantabas. ¿Y qué pasa? Que eso nunca tenía éxito. Nunca tenía éxito dentro de una organización. Nunca. Yo os estoy hablando de mi empresa en su momento cuando compré un Archicad número 3. Os estoy hablando del año 2000, del 1998 a lo mejor. Y se quedó allí y nadie lo utilizó. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó. Moraleja de todo esto, las cosas ahora vienen en otro sentido. Las cosas vienen en que te tienes que involucrar en tus procesos, en tus formas, en el personal que dispones y en el software que tienes dentro de tu compañía. Todo eso adaptarlo a tu forma de trabajo. Y qué mejor que la gente que está involucrada dentro de esa misma empresa. O sea, ningún consultor, y eso nadie os puede engañar, ningún consultor va a saber más que vosotros dentro de vuestra compañía. Y a partir de ahí hay que evolucionar juntos, de la mano. Y entonces, pues nada, sacar un producto final concreto y fiable que todo el mundo quede contento, ¿no? Gracias. Hay una pregunta que hace Carlos Atienza para cualquiera de vosotros. Dice, ¿ese ejemplo que estáis comentando es una empresa grande o es una pyme? Y sea grande o pyme, si esta metodología es extrapolable para ambas. Pues es extrapolable para todo. Lo que pasa es que lo único que tienes que dedicar son los recursos adecuados en cada momento. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar de producir nunca. Y entonces una empresa grande a lo mejor puede dedicar 10 recursos en un momento circunstancial. Que dejan de producir. Porque además, ¿cómo se llama? Balancea, digamos, la producción a los demás. Pero en una empresa pequeña a lo mejor tienes que decir, este proyecto se va a hacer en esto. Eso sí, nunca te eches para atrás.
Si vas para adelante en ese proyecto, vas para adelante. Y si le dedicas 2 horas de todo el mundo a ese proyecto, se las dedicas. Y ese proyecto va a ser otro igual que cualquiera. Y va a tener unos objetivos, y lo vas a poner difícil, y vas a tener unos entregables, y vas a tener todo lo que tengas que tener. Y si no lo haces así, lo único que vas a hacer, y permíteme la expresión, es la goma como hacen los ciclistas. Subo, me voy para atrás. Subo, me voy para atrás. No, el que está adelante siempre está adelante. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna No, es Lucía? es lo que ha dicho Javier, es extrapolable, lo único que, bueno, hay diferencia en el sentido de la parte de formación, como por ejemplo una empresa grande sí que se puede permitir que vayan a esa empresa a formar. Una pyme no se tiene que acoplar más a algún curso que haya, fuera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor la empresa grande sí que puede tener formación ad hoc, porque son plantillas grandes y puede tener una formación ad hoc, cosa que una pyme pequeña tiene que ir buscándose y a lo mejor eso puede tardar más en la parte de formación, porque hay que ir buscando en el mercado, oye, cuál es el que te viene a ti mejor. Lucía, ¿tú tienes alguna cosilla? Tú que estás en una empresa no muy grande. No, vamos, estoy de acuerdo en todo lo que han comentado. Yo creo que también es importante destacar que esa formación que se reciba, que tiene que ir unida o muy cerca del proyecto piloto, porque si no, en el momento en el que dejas distancia se pierde. Y entonces ya has invertido el dinero y al final con el tiempo vamos olvidando los conceptos y luego cuesta otra vez volver a retomarlos y vuelves otra vez a perder tiempo y recursos en ello. Muy buena reflexión. La gente no, nunca equipada que una implantación tiene que ser siempre un proyecto piloto. O sea, no cabe duda de que tiene que haber una formación general. Pero esa formación general puede ser muy efímera, porque al final lo que tienes que hacerte es una formación muy particular con los problemas de todos los días. Y entonces ahí es donde se aprende y donde realmente implantas la herramienta dentro de las necesidades que tiene la empresa. Y yo creo que también dentro de una empresa en el que más pequeña o simplemente que en una empresa mediana vayas a implantar solo en un determinado grupo de personas, hay que tener muy claros los roles, porque esa formación va a ir orientada a esos roles que va a desarrollar cada persona. No todo el mundo tiene que saber de todos los software del mundo, sino que cada uno, en función del trabajo que vaya a desarrollar, tiene que estar un poco centrado. No No sé si hay alguna pregunta más, por ir dando juego y cambiando un poquito de tema. Por añadir otro matiz a lo que se está comentando, yo creo que también hay diferencias, aunque todo es adaptable, por supuesto, yo también metería un matiz y es diferencia entre empresa pública, empresa. Creo que la implantación en una empresa pública tiene otras connotaciones más importantes, desde el punto de vista de que también normalmente tiene un tamaño mucho más grande y quizá a lo mejor en algún aspecto, cuando digo empresa pública estoy pensando más en administración, O sea, puede que en algún caso siempre hemos dicho que las patas de una implantación, bueno, del tema BIM son personas, procesos, herramientas. Pues la implicación personas siempre hemos comentado que es el que genera más problemas desde el punto de vista de una implantación. Entonces, en una empresa, digamos en la administración, una empresa pública, pues muchas veces a lo mejor te han puesto ahí porque tú no lo has designado, sino un poco de forma... Y yo veo que, por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido, es más complicado comprometer a la gente, en algún caso. Digamos. Gracias. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, si no, vamos a dar un cambio y como se llamaba esta sesión, queríamos ver la relación. Queremos tocar 3 campos, en el orden me da igual, en el cual qué relación tiene lo que es el BIM con la transformación digital general de las empresas. Sobre todo, Javier, alguna pregunta y la relación con las startups. Luego también quiero hablar, que Pedro nos dé una opinión sobre cómo podríamos industrializar todos estos procesos, porque se habló los primeros días que había una gran falta de industrialización, digamos, en los procesos. En edificación, tú que eres arquitecto, hay más, pero en obra civil nos quejábamos de que nos faltaba esa industrialización. Y luego, por último, queríamos hablar un poquito de calidad, y eso está por ahí Patricia. O sea, que vamos a ver cómo un modelo BIM contribuye en realidad a
a un proceso de calidad, porque en el fondo ordena, o bien como un modelo BIM también puede contribuir a la transformación digital. Yo voy a lanzar una pregunta. Ya os he presentado, Patricia Campos está aquí, Javier le veo también aquí, muy serio, y a Pedro ya le dije hola también. Por supuesto, no solo hablan ellos, habláis todos con total libertad. Vamos a empezar, si os parece, por la transformación digital. ¿Qué opináis sobre que el BIM es una herramienta o el BIM ya es la propia transformación digital? ¿O es solo un escalón? ¿Qué creéis que es? Desde mi punto de vista, el BIM es un escalón, pero que ya tiene que estar superado. O sea, el BIM simplemente es un escalón base donde se apoyan un montón de cosas. El BIM simplemente es una base de datos gráfica. Esa base de datos contiene un montón de datos, valga la redundancia. A partir de contener esa serie de datos, esa colección de información, hablando de información, todo aquello que es útil, no todo aquello que es documentación que no es útil, hablando de información, todo aquello que es útil, vamos a, digamos, aprovechar ese contenedor de datos para muchas cosas. Digamos que hay por ahí una gráfica de Gartner, de estas, la típica gráfica de Gartner donde pone lo que más vale, lo que está arriba a la derecha, y lo que menos vale, lo que está abajo a la izquierda. Pues bueno, el BIM teóricamente está arriba a la derecha, pero no porque sea lo más importante. No es lo que sé, sino que simplemente es la cabeza de la pirámide de muchas cosas que vienen por debajo. Muchas cosas pueden ser contenedor de una nube de puntos con drones, contenedor posibilidad simplemente de hacer, ¿cómo se llama? Una impresión 3D. Controlar un modelo a base de realidad virtual, de realidad aumentada. Contener toda la información que puede venir de un SCADA, en el caso de obra civil, que puede venir en el Internet de las cosas, en el caso de otras tecnologías. Vamos a ir un poquito rápido. Sí, y Javier, que tenemos muchas cosas que queremos y si no... Puede venir de un Internet de las cosas, que puede, todo eso se puede almacenar en un Big Data y todo eso se puede controlar con un blockchain. Imaginar todo eso, o sea, no quiero apabullar con cosas que incluso yo tampoco controlo, no penséis así. Entonces, pero pensad que es la punta del iceberg, simple y llanamente. Me estás poniendo en bandeja, Javier, entonces una pregunta. Perdón, Javier. Sí, Javier. Una pregunta para el otro Javier. Esto me suena mucho a startup. O sea, a ideas, a arrancar cosas. A todas las ideas. Javier, está sin micrófono, Javier. El otro Javier. Ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, al final un poco es un poco el concepto de startup que se ve últimamente es como ese proyecto piloto, ¿no? Lo que se está viendo mucho es que muchas de las startups al final no dejan de ser banco de pruebas y que muchas veces el final, digamos, lógico es integrarse en una organización más grande. Entonces, en ese sentido, claro, la transformación digital que puedes aplicar en una startup en el corto plazo es muchísimo mayor, ¿no? que en una empresa grande. Entonces, desde ese punto de vista, como banco de pruebas, como laboratorio y como proyecto piloto, como despliegue de pilotos a nivel de transformación digital, sin duda la startup es el vehículo, ¿no? De hecho, también lo que se ve es que muchas empresas grandes hacen sus propias spin-off únicamente para tener esa flexibilidad y ese un poco esos diques de contención con la empresa matriz, ¿no? Entonces, ahí sin lugar a dudas, ¿no? El mundo de la startup es, digamos que es el vehículo que inicia todo esto. Pero en tu opinión, hoy Álvaro me contaba un amigo suyo que está dedicándose a varios proyectos muy novedosos en este área. ¿Por dónde van los tiros? Si yo fuera un señor
con mucho dinero y alguien joven me dijera, oye, vamos a montar una startup, ¿por dónde crees que deberían ir los tiros dentro de este área? Si es que me podéis decir algo, ¿no? ¿No? Dado que se avecina una época un poco de crisis, a lo mejor es el momento, grandes épocas de crisis, épocas de grandes ideas, ¿no? ¿Qué opinas, Álvaro? ¿Qué opinas, Javier? ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué opináis todos? A ver, yo creo que, yo digo una cosa, y eso mucha gente, creo que, bueno, mucha gente, algunos compañeros, hablando con ellos, hemos dicho y pensamos que la construcción y la ingeniería es el gigante dormido de la tecnología. Por la tecnología ha pasado la banca y ha explotado, ha pasado las redes sociales con el marketing, y nosotros seguimos construyendo y produciendo lo mismo que como construía mi abuelo. O sea, hemos cambiado de materiales, hemos mejorado calidades de procesos, pero la tecnología más o menos sigue siendo la misma. Es más, la gráfica, hay una gráfica que lo pone, creo que en todos los másteres de lo que es BIM, que la producción sigue la misma. Entonces yo creo que en la parte de tecnología de la construcción, realidad virtual y realidad aumentada, creo que tiene que explotar muchísimo. Cada vez, además, Google, Facebook están invirtiendo mucho dinero en esa parte. Temas de análisis, Business Analytics, herramientas de Business Analytics a través de ese contenedor de datos que ha dicho Javier, se está trabajando muchísimo en esa parte, que muchos conoceréis Power BI. Y, oye, Álvaro, los que no lo conocemos, cuéntanos un poquito esa cosa. Vale, Power BI es un software de Microsoft que lo que hace es enlaza bases de datos unas con otras, y puedes hacer, a través de una forma muy gráfica, puedes ver cómo se enlazan esos datos y análisis de esos datos. O sea, típica gráfica que yo voy mezclando datos a través de tablas, ¿vale? Es muy fácil, muy sencilla, y es una herramienta muy, muy, muy potente, ¿vale? Que se utiliza para análisis de empresas. ¿Y Pedro? Salvador, es como si fuera, los que sois un poco más antiguos como yo, es como si fuera el Visual Basic, pero con datos en la nube y con otra serie de orígenes de datos. Al final, Pedro? Con otra serie de orígenes de datos. Al final lo que puedes hacer es meter un montón de controles que llaman a distintas bases de datos que las puedes unir. Pero es un contenedor de analíticas de datos desde distintos orígenes de datos. Impresionante, vamos. Una herramienta muy sencilla, bueno, muy sencilla hasta donde deja de serlo, ¿no? Pero potentísima. Para análisis de todo tipo. Y ahí es donde va. Ahí realmente es donde va el BIM. Ahí a lo mejor es donde va cuando puedes juntar un presupuesto que te viene un SQL de otro lado. Cuando puede venir, un SQL es una base de datos externa de no sé qué. Cuando te vienen datos de cualquier otro sitio, cuando puedes juntar todo y decir, pongo un gráfico de quesitos, o pongo un gráfico de barras, o puedo ver las certificaciones, o puedo ver directamente los costes, y además lo puedo analizar dentro de un modelo para visualizarlo. Ahí es donde va todo esto. Pero eso tiene mucho que ver con lo que es industrialización, ¿no, Pedro? Pero yo no acabo de ver eso que dice Javier, lo veo bien, lo veo fácil, factible, incluso mucho más sencillo y mucho más aplicable a edificación. No. Pero en obra civil a lo mejor no es tan fácil. ¿Tú qué opinas, Pedro? Hola, buenas tardes. Sí, pues la verdad es que bastante de acuerdo con prácticamente todo lo que se está diciendo. Hay que contar con que cuando decimos BIM, la letra más importante de BIM es la I, la información. Al final, un modelo BIM no deja de ser una base de datos, una gran base de datos que usa como vehículo un modelo virtual que nosotros vemos en una pantalla. Vemos sus características geométricas, pero lo importante es esa base de datos. Y luego, cómo usemos esa base de datos, pues ahí está pues la buena utilización del BIM o el mejor aprovechamiento de BIM o no. Y por eso la relación con las nuevas tecnologías y luego ya con la prefabricación y la industrialización, pues va totalmente alineado, y además
yo creo que estamos precisamente ahora en una época en la que se dan las circunstancias de que tenemos la tecnología suficientemente avanzada como para tener ordenadores lo suficientemente potentes para gestionar grandes bases de datos, distintas tecnologías que pueden usar esas bases de datos pues, para un montón de cosas. Y BIM sería simplemente una metodología, no hay que olvidar nunca eso. BIM no es una tecnología, es una metodología en la que tú puedes alinear varias metodologías, varias tecnologías. Una metodología que simplemente sería el puente de unión entre una tecnología y otra, ¿no? Y el proceso de unión son las bases de datos. Por eso mismo, tecnologías que ahora mismo se están desarrollando, algunas ya llevan varios años desarrollándose, pero no terminan de arrancar. Yo creo que van a arrancar a partir de ahora, que sí que tenemos una metodología que se está implantando y que va a tener en cuenta esas otras tecnologías y que tenemos la potencia suficiente a nivel informático para desarrollarlas, tecnologías como la nube de puntos, el escaneo láser en 3D. Esos son, por ejemplo, tecnologías que ya existen desde hace varios años que por, bueno, unas circunstancias u otras, no. Las circunstancias es que no había suficiente potencia a nivel informático y no había una metodología clara y precisa que sepa gestionar esas bases de datos para crear pues, lo que nosotros necesitamos con una nube de puntos. Con una nube de puntos a nivel de edificación se puede hacer un levantamiento muy rápido de un estado actual de un edificio. Pues el más emblemático que se ha hecho hace poco es el del Santiago Bernabéu. Creo que se hizo el levantamiento completo a base de drones que hacían láser 3D, pues creo que en 2 días. Un edificio como el Santiago Bernabéu, el estado actual. Con esa base de datos yo puedo modelar a través de otras herramientas de metodología BIM, pues modelar a través de esa nube de puntos todo el modelo. Y eso pero una preguntilla, una de eso. Aquí hay que tener, y sobre todo lo digo por experiencia, por contrato, etcétera, etcétera, hay que tener una problema porque se dice, ¿no? La nube de puntos modelas todo el edificio y hay que tener un problema porque, por ejemplo, imagínate que te hacen modelar las instalaciones del edificio y los falsos techos, como el Santiago Bernabéu, están a 5 metros. ¿Cuántas personas hay que poner a desmontar falsos techos del Santiago Bernabéu? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué tiempo nos gastamos? Eso es un problema a lo que tendemos y creemos que son las nubes de puntos, que yo soy un fan y la utilizo mucho, drones, he lanzado para sacar superficies de terreno para otros proyectos. Pero hay que tener cuidado, porque ha pasado en algún proyecto, que no, si es que esto se modela en 2 días. Pero te ha tocado irte a 5 metros o a 4 metros a desmontar todos los falsos techos. La nube de puntos. Y gastarte un dinero que no lo tenías presupuestado y eso es tiempo. O sea, cuidado, porque la nube de puntos, digamos, puntea lo que ves, no lo que no ves. Sí, bueno, yo lo que... No escanear lo que no ves. Sí, bueno, yo evidentemente lo que hablo es de que la tecnología está ahí, que ya estaba ahí hace unos años, pero que hace unos años una nube de puntos de 10 millones de puntos no era manejable. Ya, ahora todo lo que has contado me quito el sombrero porque además yo soy proactivo. Sí, es muy fácil. ¿Sabes el ejemplo que pongo? La fachada de Gaudí. ¿Cuánto tiempo se tardaría en modelar la fachada de un edificio de Gaudí si no es por nube de puntos? Claro. Eso es imposible. Por herramientas no hay nadie con la nube de puntos. Por cambiar un poquito el tercio y luego... un paréntesis, perdón, Rafa, aquí. No, alabar a Pedro porque todo lo que ha comentado, bueno, yo soy fan de todo lo que ha dicho porque además los que me conocéis soy súper tecnológico, súper, no sé, metido al charco, digámoslo así, y luego me mojo, pero bueno, independientemente de eso, comentarte que estoy de acuerdo contigo de que la nube de puntos existía.
todo lo que has comentado existía, ¿no? Pero alguien en alguna charla, alguien al cual admiro mucho porque la admiro por muchas cosas, comentó un día en una charla de BIM además, ¿no? Que decía directamente, la tecnología existe. Lo que pasa es que a lo mejor no estamos adecuados a utilizarla. Y comentaba, ¿quién lleva una cartera en el bolsillo? Y dijo todo el mundo. ¿Por qué? ¿Quién lleva un móvil? Teóricamente con el móvil puedes hacer todo con la cartera, ¿no? Pero si, yo qué sé, tienes que ir a una comisaría a identificarte, pues a lo mejor no tienen un datáfono para leerte el móvil, ¿sabes? O si tienes que pagar, ¿sabes? O sea, la tecnología está, otra cosa es que haya medios para utilizarla. Vamos a dar un vuelco, Javier, si me permites. Estamos hablando de tecnología y no quería dejar pasar un tema porque llevamos sufriendo la calidad, y yo lo sufro en la universidad desde hace muchísimos años, pues yo quería plantear un tema. ¿Qué relación hay entre BIM, calidad BIM? En algún momento habrá una acreditación fiable. Ya sé que las hay. Esta mañana estábamos hablando de algunas, pero en algún momento habrá una calidad y en realidad, ¿qué aporta el BIM a la calidad o la calidad al BIM? No lo sé exactamente, Patricia. ¿Cómo lo veis? Bueno, para los que no me conocéis, bueno, soy Patricia Campos, soy ingeniera de caminos con máster en dirección de calidad y project manager con dilatada experiencia en procesos y sistemas de gestión de calidad. He trabajado especialmente en grandes ingenierías como INECO, en proyectos en ADI, Renfe, AENA y Airbus. Trabajé hace poco en lo que era la cabina de pintura, que es una estructura metálica, para el lanzador espacial europeo Ariane 6, donde justo se trabajó con metodología BIM. La experiencia para mí bastante buena. Y antes de dar respuesta a lo de Rafa, me gustaría aclarar que calidad básicamente es el cumplimiento de los requisitos. Requisitos técnicos, plazo, costo, presupuesto. Entonces, ¿qué se hace básicamente para que se realice de forma eficaz la gestión de la calidad en un proyecto? Lo primero que identificamos es los requisitos, los analizamos y establecemos los correspondientes procesos para llevarlos a su consecución. Entonces, lo que es la gestión de la calidad, pues como todos sabemos, se documenta en el plan de gestión de calidad. Este plan de gestión de calidad es un plan subsidiario del plan director de calidad. Y se documenta en la fase de planificación. Y en la fase de ejecución y seguimiento y control, se verifica que estos procesos que se han implantado son eficaces y que contribuyen a la consecución de los requisitos. Entonces, es verdad que hay muchos sistemas de gestión de calidad que va a un consultor, implanta un sistema de calidad que muchas veces no tiene nada que ver con la organización y lo que hace es que les genera más trabajo a la organización. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de sistemas de gestión de calidad. Entonces, para que un sistema de gestión de calidad o una calidad en un proyecto sea eficaz, es importante, como comentabais antes, implicar a las personas, implicar a los que saben de cómo se gestionan esos procesos. Entonces, desde el punto de vista del BIM, es importante implicar desde el principio a todos los que conocen lo que son las metodologías, asegurarnos que todo lo que son software y hardware se pueden adaptar entre sí y que son compatibles, especialmente todo lo que son software del BIM, ¿no? O sea, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con geotecnia, trazado, pues que todos esos software sean compatibles y que se pueda generar para que sea un trabajo colaborativo y que finalmente los entregables salgan bien, incluso que mejore la calidad de ellos mismos.
Es verdad que ahora mismo se está trabajando un poco en la línea de si hay una certificación, se va a ver una certificación de BIM. Yo puedo pensar que AENOR ahora mismo está trabajando en algo en ello. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. La ISO 19650 que sacó AENOR hace poco, ¿tiene que ver algo con la certificación BIM dentro de lo que estamos hablando de controles de calidad, de proyectos, etcétera, etcétera? No estoy, o sea, puede que, entiendo yo que sí están en esa línea, o sea, es un poco, están trabajando en ello y puede ser entiendo que es una guía y es una guía, si es una guía es un documento orientativo, ¿no? Ya dirán No en sé, este momento si... es que está aprobado en la ISO, no sé si es una guía o si, entiendo que si está aprobado por la ISO y no sé si por AENOR, creo que está aprobado por la AENOR, ¿sigue siendo una guía o...? No. ISO es el Organismo Internacional de Normalización y ISO saca lo que son guías y saca normativas. Entonces, por ejemplo, a nivel de los sistemas que ahora son certificables, como son los 9000, las 14000, estas son normas certificables que establece claramente los debe, o sea, lo que se debe cumplir, pero cada organización establece el cómo dar respuesta a eso. Entonces, ahí está la clave del éxito de esos sistemas, que las organizaciones entiendan muy bien lo que pide esas normas y establezcan el cómo dan respuesta. Entonces, hay organizaciones que establecen procesos muy sencillos, que yo ahora en este proyecto que he vivido en Airbus, me tocó estar en la otra fase, que era la fase de construcción, y entré no como consultora, sino entré como una persona más de la parte de construcción. Ahí yo viví el proceso donde me explicaron claramente lo que tocaba hacer, lo tenían documentado en forma muy sencilla, qué informes tocaba generar diariamente, cómo tocaba alimentar esos, o sea, a través de medios digitales, enviar ese informe y se iba alimentando automáticamente todo lo que era el modelo BIM. Entonces, eso generaba que diariamente se iba alimentando automáticamente todo, porque igual este es un proceso más enfocado hacia la parte industrial, pero no deja de ser una estructura metálica, que era nuestra razón de ser como ingenieros. Y eso facilita también que si hay algún cambio dentro de la fase de construcción, facilite que al final tengamos unos planos as-built. Y ese proceso, es que, claro, como hace poco salió la ISO 19650, que trata sobre la certificación de empresa en la parte de gestión de información a través de la ejecución del modelo BIM, ese control de calidad, porque salió hace poco además, y lo que quiero saber, ¿ese control de calidad se puede certificar ya o cómo se puede certificar una empresa? Por ejemplo, una empresa pequeña, digamos, ¿cómo me podría yo certificar con esa calidad, con esa... Una pregunta, Álvaro. O sea, esas normas, al ser internacionales, se pueden aplicar en cualquier tipo de organización, sea grande, mediana o pequeña. Entonces, esa es una de las preguntas. Y la otra se analiza la norma, que es exactamente lo que te está pidiendo. Entonces, en todas las partes donde dice debe, tú debes analizar el cómo das respuesta a ese debe. Entonces, pueden ser de una forma muy sencilla, no necesariamente, o sea, pueden ser a través, pues puedes decir, mire, esto estoy dando respuesta a esto en este software o a través de este checklist que tengo, pero no tienes que estar documentando todo. O sea, si la norma te dice que tienes que tener un proceso, puede ser un proceso en medio papel o medio informático. O puedes
O sea, hay muchas formas de demostrar lo que tú haces en tu día a día. Analiza, oye, ¿esto cómo lo estoy dando cumplimiento a esto? Porque la mayoría de las cosas que te están pidiendo en esas normativas ya les estás dando respuestas. No sé si te estoy respondiendo a lo que me estás preguntando. Sí, no, vamos a ver, yo tengo aquí un par de preguntas que me están haciendo. Vamos a ver, yo la primera pregunta es, Álvaro, ¿esta norma certifica empresas? ¿No hay una norma en este momento que certifique personas? Norma eso es una pregunta. Como norma, yo sé que hay una norma ISO, que es la 19650, que la ha sacado AENOR hace muy poquito, y es de empresa. Lo único que sé que existe de certificación de personas ahora mismo es un certificado que tiene el Colegio de Arquitectos Técnicos que certifica, digamos, lo que es el BIM Manager, el rol del BIM Manager dentro de un proyecto, pero sé que la Building Smart, que es la entidad internacional, ya lo explicamos hace semanas anteriores, está trabajando una certificación de personas de forma internacional, la Building Smart. Sé que está trabajando eso, pero de personas poco sé que haya, aparte del Colegio de Arquitectos. Al PMP, por ejemplo, o algo así. Esta norma la es 19.650, que es la organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil, ¿no? Sí, pregunta Patricia, pregunta Jorge, que la calidad en BIM la podemos ver como una dimensión más, o sea, como la 9D o la 10D, o es una capa transversal, en vuestra opinión, que afecta a todas las fases de la metodología o a todas las fases de un proyecto. Yo la veo como algo transversal que afecta a todas las fases del proyecto, a todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Tenéis alguna opinión sobre eso? Yo, vamos a ver, yo que me ha tocado sufrir en otro ámbito, obviamente, en el universitario, todo lo que son los sistemas de calidad, los FQM y tal, yo en esto tengo una opinión, y esto es una opinión. Creo que la metodología BIM estructura muchísimo el proyecto y permite, en mi opinión, dar respuestas sencillas a un sistema de calidad. Lo que no sé es si estamos duplicando el trabajo, es la pregunta, o el esfuerzo. Yo creería que no, porque lo que pasa es que ahora con el BIM nos ayuda a la automatización de los procesos. Antes, digamos, el de geología trabajaba y entregaba su documento. El de trazado, igual. Y luego había muchas veces había problemas de que se enteraban de cambios tardíamente. Entonces, lo que yo veo es que el BIM lo que ayuda es que toda esa información se actualice día a día. Entonces, cualquier cambio que surja en el proyecto se va a saber inmediatamente y se va a minimizar ese tipo de riesgos. Igualmente, no hace mucho estuve auditando un proyecto donde era un proyecto internacional a nivel iberoamericano. Y, por ejemplo, uno de las personas que estaba trabajando con normativa obsoleta en la parte, por ejemplo, de sismos. ¿No? Y era una normativa que en el país había cambiado hace 6 meses y no se lo habían comunicado a esa persona. Entonces, mucha de esa información, mucho de lo que estaban trabajando con documentos, con información obsoleta. Entonces, lo que yo veo con el modelo BIM es que se minimiza ese riesgo, o sea, que todo el mundo en un momento dado va a conocer la normativa, los cambios en forma real, ¿no? Lucía. Yo creo... Sí, y una pregunta también, vamos, yo siempre he entendido un poco las certificaciones, en concreto la de calidad, que bueno, Patricia sabe bien que la tuvimos que sufrir en INECO durante muchos años y tal, y realmente lo que entendía es que siempre una certificación, cuando AENOR te daba la certificación, por ejemplo, en el caso de ingeniería, de redacción de proyectos, y de alguna manera pues tú tenías que explicar cómo hacías las diferentes fases del proyecto, y ellos luego cuando venían a auditarte, pues de alguna manera confirmaban que todos los procesos que tú tenías establecidos dentro de tu empresa, pues eran como decías que, o sea, en el fondo lo que ponías por escrito unas cosas que se hacían y ellos venían y confirmaban que lo estabas haciendo como decías que lo hacías. Entonces, yo entiendo que el BIM ahora, como lógicamente en el fondo es hacer los proyectos que hacías a lo mejor antes de infraestructuras, pero con, bueno, pues otra forma de trabajar de forma colaborativa, como es el caso, pues entiendo que
que lo que habría que hacer es esa certificación de BIM recogería, por decir, sería complementaria a las certificaciones anteriores, recogiendo esa forma adicional de trabajar en BIM, que es diferente, lógicamente, tiene matices, pero que, por ejemplo, pues debería incorporar los procedimientos, digamos, en los que el BIM no se incorpora. Es decir, cuando tú haces un anejo de geotecnia, que evidentemente el BIM ahí no va a hacer nada, sino simplemente incorporar la información de esa información al modelo, pues realmente, digamos, la certificación BIM entiendo que recogerá lo que se decía en la certificación de calidad para anejo de geotecnia y simplemente habría que añadir y después lo vuelco al modelo, por decirlo así, en plan simplificado, con lo cual sería un poco complementario de lo que, por decirlo así, las ingenierías ahora mismo están certificadas, las que se dedican, por ejemplo, a hacer proyectos de infraestructura, ¿no? Pues corrígeme, Patricia. Yo también veo otra ventaja del BIM, es que, por ejemplo, ya de pronto no se tienen que centrar tanto en los checklists estos tan detallados, sino que va a haber otro grado de verificación, como por ejemplo, verificar que si se han analizado las posibles interferencias entre los diferentes grupos de trabajo, ¿no? O sea, que por ejemplo, que una columna no vaya a quedar marucada, o sea, que haya coherencia entre todas las diferentes disciplinas. Y entonces yo creo que al ser... Eso es fundamental, Patricia, y además yo creo que el BIM colabora, como tú bien dices, en todas esas cosas. Y colabora en el trabajo colaborativo. Y en ese sentido, quiero incidir un poco que AENOR, por ejemplo, una de las certificaciones que está dando es sobre la ISO 19650, que antes algo documentaba. Y la ISO 19650 a día cero, lo único que hace es más o menos reproducir los dos primeros libros de la PAS 1192, que son las de control de información y generación de información y compartición de esa información. Entonces, lo que hay que certificar, a lo mejor es un buen momento, lo que pasa es que ahí hay digamos, una especie de lago, en el sentido de que nadie dice nada, si se va a certificar a nivel de empresa o a nivel de proyecto o a nivel de lo que sea. Entonces, claro, certificarte a nivel de un proyecto puede ser como muy frustrante porque, claro, tú lo que quieres es certificar a nivel de personas y de empresas. Pero bueno, independientemente de eso, que eso es una historia de la AENOR, pues bueno, certifican en ese plan. La ISO 19650 y la ISO 19650 solamente cubre la PAS 1192 en sus dos primeros libros. Y sus dos primeros libros lo único que representan es la organización de la documentación dentro de un Common Data Environment. Entonces, a partir de ahí, vosotros sabréis lo que hacéis. Bueno, entonces... Yo las certificaciones siempre las entiendo como algo que te está asegurando que estás trabajando de una forma sistemática para asegurarte que realmente vas a cumplir los requisitos cliente. Si ya estás haciendo procesos que no te dan ningún valor agregado, como pueden ser lo que comentabas antes, Rafa, que te ha tocado vivir sistemas que no te han aportado nada. Al principio sí, luego trabajamos para el sistema. Cuando empezamos a hacer las cosas muy bien. Luego a los 3-4 años ya decíamos, ostras, el auditor, hacer papeles corriendo, ¿no? He trabajado para certificadora auditando de tercera parte y la verdad que muchas veces uno dice, oye, es un consultor donde le han contratado para tener el certificado, pero no le está aportando nada a la organización. Realmente estos sistemas, o sea, lo importante más que trabajar para obtener un sistema, lo importante es para mí es establecer procesos que realmente sean eficaces, que te ayuden o te beneficien para la toma de decisiones. O sea, para un momento dado no gastarle mucho tiempo en reprocesos, sino que todo es optimizar ese tiempo y para luego poder analizar y mejorar tus diseños y mejorar tus procesos constructivos, ¿no? Porque, por ejemplo, el BIM para la parte de construcción me parece genial, que uno de los objetivos es la detección de interferencias y correcciones previas a la construcción. Por ejemplo, muchas veces
se va a construir y no se tiene en cuenta muros o no se tiene en cuenta infraestructuras que hay. Entonces, digamos, desde ese punto de vista me parece genial lo que es el BIM. Yo dando un cambio, yo soy millonario, vuelvo a insistir, estamos en una crisis profunda, se nos viene encima algo duro, muy duro, ¿no? A lo mejor tenemos suerte y en nuestro ámbito somos el motor de la economía, ojalá. Entonces yo vuelvo a decir, y esto es una pregunta para todos, y además me tiene preocupado, y eso que me jubilo dentro de 28 días. O sea que, bueno, si es que me dan jubilación, porque ya se está oyendo que nos la van a quitar, o sea que y yo aún no he llegado. Entonces, no, a mí hay algo que me preocupa profundamente, no por mí, insisto, sino, y me gustaría que me respondierais cuando casi todos. Si yo tuviera que invertir mi dinero ahora, si yo en una startup, en tecnología, porque yo creo que tecnología, digitalización, transformación digital, creo que es una gran parte, no es solo ese futuro, ¿me podríais decir una serie de hechos concretos? Álvaro ha dicho nubes de puntos, drones. Bueno, pues vale, por ejemplo, ¿no? De hechos concretos en los que yo decir, ¿por dónde me empezaría yo a moverme para invertir dinero para mi empresa? Ojo, y cuando digo ya no es que haga una propia empresa, sino las propias empresas consultoras, constructoras de conservación, por ese camino, ¿por dónde podían moverse? Es una pregunta que no la sé, ¿eh? Yo lo lanzo así a nivel general. Hay mil cosas, Rafa. Pero quiero cosas concretas, Javier. No, yo soy el millonario, soy yo. Yo soy el millonario. Ten en cuenta. Se lo tiene guardado, Rafa, se lo tiene guardado. Rafa, ¿tú te crees que si lo supiéramos? Rafa, ¿tú te crees que si lo supiéramos te lo íbamos a decir? Coño, pues no, pero que yo soy el millonario, que yo pongo el dinero para que lo hagáis. Vale, pues ten en cuenta. Realidad aumentada. Business Angels. A ver, Business Angels. A ver, Pedro me dice una... A ver, pero yo os pido cosas concretas. O sea, Pues, no metodologías. Si ya todos ya después de estos días... Lo que ha dicho Pedro, realidad aumentada y realidad virtual. Yo he visto, luego si queréis mirar por el blog de Autodesk, por ejemplo, claro, está basada en un programa en concreto, en Revit, en Navisworks y todo eso, pero yo he visto visitas de obra virtuales. Bueno, eso no es realidad aumentada, ¿no? Sería realidad virtual, ¿no? Pero visitas virtuales de un promotor, un instalador de tuberías y un arquitecto a una obra virtual. Es decir, el modelo BIM siendo visitado como si fuera una obra ya en marcha. ¿Cuánto cuesta eso, Pedro? No, pero claro, ahora mismo, bueno, esto... No pregunto, que no lo sé. No sé lo que cueste económicamente, pero quiero decir que la tecnología está ahí y lo que hace falta es que maduremos todos, no ya la tecnología, que ya está ahí, sino que maduremos todos en implantar las metodologías y las tecnologías en nuestras empresas, en nuestros estudios, para que eso pueda ser. Porque en realidad BIM no es más que... Yo la mejor definición que he oído de BIM era a una arquitecta mexicana en un blog que decía, hacer BIM es construir dos veces. Una completamente en virtual y la otra es hacer la maqueta de esa construcción, pero a escala 1:1. Es decir, la construcción, cuando estás haciendo BIM, la construcción es antes. Todo se hace antes. Y tienes que encontrarte con todos los problemas antes. En el modelo virtual. Eso estamos totalmente de acuerdo. Con lo cual, estoy solventando los problemas de calidad, estoy solventando un montón de problemas que se van a encontrar después. Sí, exactamente. Entonces, pero vuelvo a mi... De acuerdo en el modelo BIM. Yo, por ejemplo, en el proyecto que acabo de vivir en Airbus, se presentaba un día hay un colapso porque en principio había una serie de paneles que no encajaban. Y eran paneles que habían venido desde Alemania y costaban buena pasta. Y estaría bueno, Manolo Huertas. Especialistas y finalmente encajó todo, o sea, se pusieron a hacer las medidas y todo esto y encajó todo, pero porque se lo habían hecho un análisis previo a través de una simulación 3D y se minimizó, o sea, me comentaban que esos paneles
la mitad los habían construido en Alemania y la otra mitad los habían construido aquí en España, y con una diferencia considerable de precio. Entonces, claro, ahí es donde uno ve que realmente un BIM bien gestionado minimiza mucho los riesgos especialmente en la fase de construcción, que es donde cualquier error pues se multiplica a la enésima potencia. Entonces yo creo que ahí yo soy muy partidaria del BIM y lo potenciaría. O sea, yo invertiría en BIM. Andrés, tienes una pregunta. Ay, perdón, Pedro. Sí. Luego, Pedro y luego Andrés, que ha levantado la mano. Ya, perdón. Decía que ahí, por ejemplo, entraba en conversación Patricia con el tema de la prefabricación, que yo creo que era la pregunta inicial que me había hecho al principio de la intervención, que transformación digital o en prefabricación e industrialización, cómo sería la aplicación en ingeniería, ¿no? Pues, y es totalmente, o sea, la metodología BIM va totalmente alineada con la prefabricación e industrialización. Es que es precisamente lo que necesita la prefabricación y la industrialización para, digamos, extenderse mucho más. Y ya no solamente la prefabricación como la entendemos ahora mismo, que es, pues, bueno, una serie de moldes, unos diseños, una gran central de prefabricación y, bueno, y a rendimiento por molde. Hay muchas más tecnologías que podemos utilizar dentro de la prefabricación. Hablábamos antes de las nubes de puntos, es para generar el modelo, para generar un proyecto, pero a nivel, la realidad virtual, la realidad aumentada nos da más información del edificio para que encontremos más eficiencia dentro de la construcción. Todas esas tecnologías van enfocadas a eso. La robotización, que cada vez iremos viéndola poco a poco en la obra, todavía no. Todavía es muy minoritario, pero poco a poco lo iremos viendo en la obra, porque irá en línea con lo que se nos viene encima de intentar maximizar la seguridad en las obras, no ya solamente las de edificación, sino también las de ingeniería. Entonces tendremos que generar nuevos procesos de construcción en las que cada vez haya menos personal en obra. Ahí irá seguramente que ir implantando la robotización, y a nivel de prefabricación e industrialización, otra de las tecnologías que está ahora mismo en auge es la impresión en 3D. Impresión en 3D con hormigón, con morteros de alta resistencia. Entonces, aquí en España tenemos una empresa pionera que además está colaborando en el proyecto HINCON. No sé si conocéis el proyecto HINCON, quien no lo conozca que lo mire, es de Hybrid Industrial Construction, HINDCON, HINCON. Están muchas empresas de ingeniería, empresas grandes, LafargeHolcim, BIAS, Sintef, Siemens. Hay empresas grandes y CSIC, por ejemplo, también está colaborando, y empresas privadas españolas, bueno, está BIAS, también lo había dicho antes, pues por ejemplo Atanga. Atanga es una empresa que lleva un arquitecto, a Javier Alonso Madrid, que igual es un arquitecto, pero enfocado mucho a nivel técnico, y bueno, con la impresión 3D podemos, digamos, optimizar el tema de la prefabricación en el sentido en que ya no vamos a depender de establecer un rendimiento a los moldes. Es decir, puede ser que incluso cambiemos la forma de diseñar un puente porque no dependamos de que haya un cierto rendimiento en la prefabricación, porque con un coste incluso menor, yo puedo fabricar las piezas de forma singular. Es decir, yo puedo fabricar una pieza de 10 metros de tamaño, es lo que ahora mismo creo que es el máximo que se puede conseguir con la tecnología de impresión 3D en hormigón. Hormigones de alta resistencia, hasta 10 veces la resistencia normal, habitual. Hormigones que no necesitan ser armados con barras metálicas, con barras de acero. Lo que pasa ahí, Jesús, si me permites, ahí a lo mejor el problema que hay es el coste del material. Yo he conocido a gente
a gente que ha hecho con impresoras 3D piezas de ¿cómo se llama?, de piñones para maquinaria de alto rendimiento. Y decían que era más fácil tornarlas a día de hoy porque el material, no por la resistencia, sino por el coste, el material era bastante más caro, ¿no? Entonces, hay un punto, perdóname, hay un punto que dice Carlos Atienza que no habéis hablado aquí y que además en la situación en la que nos encontramos es vital. Carlos Atienza dice que una de las cosas en las que había que invertir, y además estoy absolutamente de acuerdo, es en la simulación de modelos de seguridad en eventos públicos. Dice primero recintos cerrados y después reuniones y festividades. Después vías de evacuación. Eso se hace aquí en Madrid, un profesor nuestro además, que viene, tú lo conoces, Rafa, que viene aquí al máster, tiene simulaciones con gafas de realidad virtual. Además, tiene simulaciones con gafas de HoloLens, con gafas de realidad aumentada. Tú en su oficina... He visto en el metro de Londres. En el metro de Londres he visto los métodos de evacuación hechos. Tú en su oficina te pones las HoloLens y tiene un botón de seguridad. Tú pinchas con las HoloLens en su botón de seguridad y automáticamente en realidad aumentada te aparecen las vías de evacuación de ese edificio. Y además no eso, es que además te aparece a la persona que está con el modelo de la oficina, le aparecen las vías de evacuación y la persona que tiene las gafas de realidad virtual le aparecen las vías de evacuación de su oficina propia. Es como si tú ves un fuego, pinchas a lo lejos así con el dedo, con las HoloLens en una fábrica, ¡pam!, pinchas en el botón, que a lo mejor está no 100 metros, pero está a 10 metros, pinchas y se activan todos los dispositivos que tengan los demás. Yo creo que todas esas ideas, el que sea capaz de adaptar todas esas ideas a las necesidades, porque no perdáis de vista una cosa, nuestra forma habitual de vida va a cambiar, nos guste o no nos guste, o sea, eso es un tema, y yo soy de poco salir, ¿no? Por edad, pero aquella empresa que sea capaz de adaptarse a esos movimientos de eventos públicos y no tan públicos, ¿eh? O sea que para mí es un buen camino. Andrés, llevas media hora con la mano levantada, perdón. No te preocupes. No, yo lo que quería comentar es que, bueno, un poco en lo que comentabas de hacia dónde en dónde se podía invertir o qué se podía hacer. Yo creo que, bueno, que hemos hablado mucho de BIM, pero al final la digitalización es un paso, está mucho más arriba que el BIM, ¿no? El BIM es una parte de la digitalización. De hecho, si vemos, por ejemplo, en Inglaterra, que hizo un plan desde el gobierno de digitalizar el país, es donde realmente ha triunfado el BIM, ¿no? Entonces, bueno, en esas herramientas de digitalización, yo creo que en España, ahora sí que, bueno, y Javier Colmenarejo nos puede contar un poco más, sí que hay startups que sí que se están metiendo en lo que es digitalización en la obra, ¿no? O sea, que tú el proceso de lo que son las pequeñas actividades que están haciendo en obra, sí que se pueda todo digitalizar y que sea realmente ya práctico para la gente de la obra. O sea, el BIM está llegando y ahora en proyectos ya se está instaurando y a la obra va a llegar, pero la digitalización creo que tiene que ir acompañada de digitalización en otros sentidos, ¿no? Porque toda esa información que metes en el modelo pues puede venir de otras herramientas, ¿no? Entonces, yo que sé, por ejemplo, hay empresas como a lo mejor Final Cut que está digitalizando ya todo el procedimiento en obra, que va un poco por delante del BIM, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esa parte de digitalización, igual que en la de realidad virtual o tal, todo lo que es nuevas tecnologías es donde hay opciones y que las empresas, las startups son las que tienen que dar el primer paso. Y ahí sí que el tema de la financiación de startups es un tema que sí que... Eso es otro debate, ¿eh, Andrés? Hay que ver cómo llegar ahí, pero yo creo que la clave de esos primeros pasos sigue estando en las startups, como ha dicho Javier. Bueno, ahora por alusiones, bueno, lo primero, Rafa, es si tienes dinero para invertir en startups, luego te paso el teléfono y hablamos un rato, ¿eh? Vale, pues ahora luego te pongo con mi mujer y ya verás qué risa. No. Y ya se pone ella y ya se lo vas contando. Luego aquel, ¿no? tengo yo una startup en mente que igual te... No, es que esto lo cuento siempre en clase. Yo siempre digo a los alumnos, yo soy el millonario, ahora vamos a... Y todos dicen lo mismo, ¿no? Pues nada. Es un bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que decía Andrés, ¿no? Es un tema, o sea, yo, si dices, ¿en qué voy a invertir? Pues yo invertiría en startups que tengan esa cultura de la transformación digital, ¿no? Que es lo que decía un poco Andrés, que lo importante es tener esa cultura y más allá de
de la aplicación práctica inmediata, ¿no? O realidad aumentada, realidad virtual, es más un tema cultural, ¿no? Un tema de tener asumido la cultura del dato, partiendo de la base de la cultura del dato, ¿no? De que el equipo lo que haga es tener esa cultura de que el dato es lo importante y cuidar ese dato, de que al final es una herramienta más allá de la propia tecnología o de la analítica que puedas emplear o cómo lo vas a presentar, ¿no? Sino, bueno, pues que todo el equipo tiene que saber qué tipo de datos se está trabajando, cómo se está trabajando, dónde tiene disponible ese dato y que a partir de ahí es donde va a encontrar el verdadero valor para aplicarlo a los procesos, ¿no? Entonces, creo que el BIM es una herramienta, igual que lo es la analítica, el Power BI. Llegaríamos al Big Data, el que pueda utilizar Big Data, que yo no conozco ingeniería que utilice tecnología Big Data como tal, pero bueno, pues al final son tecnologías que son commodities y a lo mejor dentro de 2 años esas tecnologías pues ya están anticuadas y no nos valen, ¿no? Dejando de un lado aparte el tema normativo, ¿no? Que el tema normativo pues va 4, 5 o 10 años por detrás de lo que va la tecnología. Entonces, bueno, yo lo que creo que es importante es, y que sí que me parece que toda esta crisis al final lo que ha generado, bueno, pues es como un sartenazo, ¿no? a muchas conciencias y que toda esa transformación la gente se da cuenta y empieza a ver un poco el mundo de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en cuenta, Eso si me permite, Javier, que me vamos a ir, Javier, última intervención que vamos a ir terminando. Sí, solamente. Pensar que el BIM es el GIS de la construcción. Todo el mundo utilizamos un GIS todos los días. Todos, de una forma o de otra. Ya sea por el Google Maps, ya sea porque vas de una estación a otra en el metro, ya sea por lo que sea. Todo el mundo utiliza una cosa que nadie sabe de dónde ha salido, que es un entorno gráfico que tiene datos y que lo tenemos que extrapolar a la construcción. Y ese es el misterio que tiene esto. O sea, algunos sabremos hacer BIM, otros sabrán explotar ese BIM. Y es donde tenemos que tender a explotar el BIM. Simple y llanamente. La constructora, el de mantenimiento, el otro, Maroto y el de la moto. Da lo mismo. La historia es darle una herramienta fácil, tangible, que sea capaz, de sacar el resultado que ellos quieren en cada momento. Ese es el misterio. O sea, nadie te va a preguntar si lo has hecho en Revit, en InfraWorks, en Civil, da lo mismo. Ellos quieren unos datos en un entorno. Fuera. Bueno. Yo creo que también es importante destacar la transformación digital en la gestión del activo, en la eficiencia que le puedes sacar a tu activo si le aplicas todas estas tecnologías que estamos hablando, el utilizar realidad virtual para trainings, el unir modelos BIM a sistemas de control en grandes infraestructuras. Hay muchísimo campo para avanzar y para transformarse digitalmente. Yo, señores, no sé si hay alguna pregunta más. Con esto podríamos estar discutiendo hasta las 9 de la noche, pero como ahora con esto de que estamos todos en casa, a todo el mundo le da por hacer reuniones, hasta para esto, o sea, hasta la familia, hasta te ves con la familia que no te veías nunca, ¿no? Porque les ha entrado una auténtica pasión por verte, ¿no? Pues no sé si alguien quiere añadir alguna cosa más. Como algunos tenéis alguna reunión, me imagino, por ahí. Oye, solo agradeceros a todos, sobre todo el interés, porque a mí me encanta ver que los que empezamos terminamos. O sea, ojalá en clase, cuando yo empiezo a dar clase, los que empiezan terminan, porque luego uno se le ha ido la conexión, a otro no sé qué. No, aquí la verdad es que es un verdadero placer estar con todos vosotros. Gracias a Patricia, a Javier Colmenarejo, a Pedro, y gracias a mi gente, Álvaro, Javier, ¿dónde estás? Pepe, Andrés, a todos los chicos de la demarcación que estáis por aquí. O sea que, bueno, la semana que viene no tenemos Conecta porque tenemos la semana del Santo, ¿no? Gemma. Bueno, tenemos una sesión de Conecta un poco especial. Vamos a tener una sesión con
con el general y vamos a analizar el Nacional de Puentes. Eso es el martes. El martes próximo. Eso. Luego Lola mañana tiene una charla, unos coloquios con la presidenta. Y mañana tenemos la sesión de diálogos digitales con la presidenta de ADIF, con Isabel Pardo de Vera, que nos va a contar cómo han hecho la gestión de las infraestructuras y cómo gestiona a 12.200 empleados. Luego, en la semana que viene tenemos el miércoles también otra charla. Otra de Lola, sesión también. otra sesión de diálogos digitales será con el consorcio, el gerente del Consorcio Regional de Transportes. Y el jueves tenemos el concierto. Sí, el concierto de que todos los años nos podemos ver, este año pues no nos podremos ver. Un concierto online. Concierto online el concierto de Santo Domingo, que todos los años lo hacemos por estas fechas. Este año, por desgracia, pues será un evento más que lo tendremos que ver online. O sea que muchísimas gracias a todos, es un placer y nos seguiremos viendo en estos conectas, ¿vale? Pues gracias a todos. Venga. Gracias. Hasta luego.